Hola colegas y compañeros profesionales del área de la salud. Tengo el honor de compartir con ustedes a través de este foro y a través de este medio la prevención de la toxicidad del oxígeno en el neonato. Para poder hablar de la prevención de la toxicidad del oxígeno en el neonato, es importante que conozcamos cómo se encuentra estructurado el oxígeno en el organismo. Para ello vamos a hacer un pequeño recordatorio de nuestras clases de química durante nuestra formación profesional o durante la preparatoria que también recibimos estas clases de química. Debemos de recordar que un átomo de oxígeno está constituido principalmente por un núcleo y este a su vez está formado por 8 protones de carga positiva y 8 neutrones de carga negativa. También posee dos niveles de energía o está rodeado por estos dos niveles de energía en los cuales vamos a encontrar distribuidos 8 electrones, es decir, los que se tienen carga negativa. Vamos a encontrar 2 en el primer nivel de energía y vamos a encontrar los otros 6 en el último nivel de energía. Nosotros conocemos que la molécula de oxígeno está constituida por dos átomos de oxígeno. Esto se debe a que los átomos o las moléculas tienden a completar su último nivel de energía con 8 electrones y esto hace referencia a la regla del octeto de Lewis publicada en 1916 que tanto las moléculas como los átomos para poder alcanzar su estabilidad deben de completar 8 electrones o tienden a completar 8 electrones en su último nivel de energía, como lo podemos comprobar ahorita en la imagen, ¿no? Y eso es lo que le da la característica o la estabilidad a cada una de las moléculas o átomos dentro del organismo. Recordemos que esta unión se da a través de un enlace covalente, que es uno de los enlaces más fuertes dentro de los seres vivos, ¿no? Que esto nosotros ya lo conocemos. Y así vemos representada, como nosotros conocemos, la molécula de oxígeno y que la representamos con una O y un 2, ¿no? De esta forma se constituye la molécula de oxígeno. Pero tengo que hacer mención y hacer una pequeña anotación de que la toxicidad del oxígeno, me voy a adelantar a esto, la toxicidad del oxígeno no se debe principalmente a la molécula de oxígeno, no. Más bien se debe al resultado o a los resultados o productos o subproductos que se generan del metabolismo o del consumo del oxígeno y que estos subproductos se conocen como especies reactivas del oxígeno. En el organismo existen otras especies reactivas, pero el tema es del oxígeno, la toxicidad de este, entonces vamos a hablar de estas especies reactivas. Dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, si esta es en español, lo van a encontrar o lo pueden abreviar como EROS, pero si es en inglés, también pueden encontrar abreviados como ROS. Una de estas principales especies reactivas son los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Pues vamos a ello. Un radical libre, según la bibliografía, nos dice que son átomos o moléculas que poseen un electrón no apareado o un electrón libre en su última órbita, o como lo vimos anteriormente, en su último nivel de energía. Lo podemos encontrar de dos formas, en su última órbita o lo podemos denominar último nivel de energía. Este electrón no apareado es el que le brinda la característica de ser un radical libre y de ser dañino para el organismo. Pongamos como ejemplo a la molécula de oxígeno que acabamos de ver ese rato. Si por alguna razón o por la interacción que tiene con otras sustancias o moléculas dentro del cuerpo o por algún estímulo eléctrico, la molécula de oxígeno adquiere o recibe un electrón extra y este llega a su último nivel de energía, este se va a convertir automáticamente en un anión superóxido, que es uno de las especies reactivas del oxígeno más conocidas. Entonces, de esta forma, este se convierte en un radical libre o una especie reactiva del oxígeno y que ya no la representamos simplemente como O2. Ahora a este O2 le agregamos el punto. Ese punto que vemos ahí es el que hace referencia a que posee un electrón en su último nivel de energía y se le agrega el signo que corresponda. En esta ocasión, como es un electrón que sabemos que son de carga negativa, por eso se representa con el punto y el menos porque es un radical libre o un anión superóxido con carga negativa.
¿Y cómo se producen los radicales libres? Bueno, la mayoría de nosotros hemos visto que todas las moléculas o elementos del cuerpo sufren rupturas. Una de ellas es la ruptura homolítica. Esto es de que si una molécula se separa y cada una de ellas se lleva en su último nivel de energía un electrón o se queda con un solo electrón, se va a convertir o vemos que obtenemos dos especies radicales. Otra forma de poder formarse los radicales libres es cuando pierden algún electrón. De igual forma, por la interacción que tienen con moléculas adyacentes o con elementos adyacentes, estos tienen la capacidad de poder ceder un electrón, es decir, lo pierden, y al perderlo, pues se quedan con un electrón en su último nivel de energía, lo que cumple con la definición que acabamos de ver, pero en este caso se vuelve un radical catiónico. Y por el contrario, o en contraste con este, también pueden recibir un electrón. Es decir, si tenemos una molécula que tiene sus electrones apareados, pero por alguna razón, como vimos en el ejemplo del oxígeno, recibe un electrón, pues se vuelve automáticamente en un radical aniónico. Y estos radicales libres son los causantes del daño o la presencia de algunas de las patologías en nuestro cuerpo. Bueno, como sabemos y vimos anteriormente que las especies reactivas del oxígeno son los que verdaderamente causan las alteraciones o la toxicidad o producen las enfermedades en el cuerpo, vamos a hablar de estas especies reactivas. Carvajal en el año 2019 publica un artículo y en él menciona algunas de las especies reactivas del oxígeno. Yo voy a enumerar tres de las que él menciona. Una de ellas es el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido y el radical hidroxilo, que los encontramos todos estos dentro del organismo como resultados del metabolismo del oxígeno. La principal característica o características de estas especies reactivas del oxígeno es que son altamente reactivos, es decir, interactúan o reaccionan con todo lo que se encuentra a su alrededor, tienen un tiempo de vida muy corto y reaccionan, como lo mencioné, con todas las moléculas que se encuentran a su alrededor, y esto es lo que también les da la habilidad de producir reacciones en cadena, ¿no? Y lo que producen daños en el cuerpo. En los últimos 20 años, verdaderamente se han incrementado la preocupación por estas especies reactivas del oxígeno o por la toxicidad del oxígeno en el cuerpo. Por lo tanto, se han encontrado evidencia de que estos son los causantes de diferentes patologías o padecimientos, entre los cuales podemos resumir las enfermedades coronarias, los tumores, el cáncer y propiamente el proceso del envejecimiento de cada uno de los organismos o de cada uno de los seres humanos, ¿no? Las especies reactivas, uno de sus principales objetivos es el ADN o dañan principalmente el ADN cuando existen en abundancia o en exceso, y esto puede producir en el cuerpo mutaciones, tumores y el cáncer. También otro objetivo muy valorado por estas especies reactivas son las proteínas y obviamente pues todo lo que constituye a las proteínas, por lo tanto estas van a ser desnaturalizadas y degradadas las proteínas y dañarán todo aquello que en un momento dado esté constituido por proteínas. Y vemos que con esto vemos qué tanto daño nos pueden producir esas especies reactivas si no tenemos el cuidado de mantener la homeostasis de estos eros, ¿no? Desafortunadamente, actualmente se carece de elementos para poder medir bien los eros, poder cuantificar los eros en el organismo, pero como sabemos por dónde se están causando, pues podemos poder nosotros intervenir, ¿no? Y el cuerpo, como tal, estas especies reactivas dañan directamente o principalmente a órganos como son los ojos, los pulmones, los riñones, el cerebro, el corazón, en los hombres los testículos y las articulaciones, ¿no? Afortunadamente, el cuerpo produce de forma natural o posee de forma natural antioxidantes. Estos antioxidantes son considerados los mecanismos de defensa contra los seros o las especies reactivas del oxígeno. Estos disminuyen o minimizan en manera eficiente el daño que estos eros producen al cuerpo.
y que los encontramos de forma endógena y exógena, es decir, el cuerpo produce sus propios antioxidantes y tiene sus propios antioxidantes, o también los podemos consumir a través de la alimentación o de suplementos alimenticios o de suplementos vitamínicos. Dentro de estos antioxidantes los podemos encontrar que existen antioxidantes de tipo enzimáticos, que son la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa. Y dentro de los antioxidantes no enzimáticos encontramos el principal antioxidante para el organismo, que es el ácido ascórbico, que nosotros lo conocemos como vitamina C, los tocoferoles y que son conocidas como vitamina E, los carotenoides, entre otros antioxidantes que en un momento dado contamos para poder contrarrestar todo el daño que pudieran causar estos eros en el organismo. Entonces, podemos concluir o decir que en condiciones normales, pues siempre existe un equilibrio entre los eros y los antioxidantes que van a mantener la homeostasis y con ello la salud y la supervivencia de nuestro neonato o del individuo, ¿no? Es decir, siempre debemos de garantizar que exista una buena homeostasis entre la producción de eros y la acción de los antioxidantes, ya que cualquier desequilibrio o alteración entre cada uno de ellos va a generar que exista o daño celular, entre ellos la ruptura de las células, más bien la ruptura de la función celular y daño en estas células, ¿no? Esto según Carvajal en su publicación del 2019. Ahora vamos a ver el efecto de los eros en el neonato, o el efecto o daño que producen las especies reactivas del oxígeno en el neonato. Esas especies reactivas atacan principalmente a las células y sobre todo en su remodelación estructural, causan remodelación de la estructura de las células con mayor frecuencia en el tejido pulmonar, producen también apoptosis en las células del neonato, autofagia o alteración funcional en cada una de estas células. Y estos efectos que producen en las células ocasionan normalmente, bueno, no normalmente, ocasionan más que nada, según Máximo Bento Torres en su publicación de 2014, patologías, y las más comunes que menciona él son la retinopatía de la prematuridad, displasia broncopulmonar, la persistencia del conducto arterioso y la enterocolitis necrosante, ¿no? Y vemos que son unas de las patologías de mayor frecuencia en nuestros neonatos. He aquí donde radica la importancia de poder mantener y monitorizar adecuadamente a nuestros neonatos para poder prevenir estas especies reactivas y que se produzcan estos daños o lesiones en nuestros bebés. Por ello, Máximo Bento, en su publicación en el 2014, donde realizaron estudios a diferentes neonatos y los sometieron en diferentes situaciones de saturación de oxígeno, él demuestra en esta publicación que aquellos neonatos que se mantuvieron con saturaciones bajas entre 85 y 89, aumentó la mortalidad o la estadística mortalidad y la de la enterocolitis necrotizante, pero que se redujo la incidencia de la retinopatía. Por otro lado, y en contraparte a esto, en aquellos neonatos que se mantuvieron con saturaciones altas entre 95 y 91 y 95%, hubo menos mortalidad y menos incidencia de enterocolitis, pero aumentó la presencia de la retinopatía con una incidencia significativa. Es por eso que él en esa misma publicación nos recomienda que mantengamos una saturación de oxígeno en nuestros neonatos entre 90 y 95. Claro que esto también va a depender mucho de la patología adyacente que encontremos en nuestros neonatos. Por lo tanto, recomiendan que para poder prevenir los efectos de la toxicidad del oxígeno o de las especies reactivas del oxígeno en el organismo de los neonatos, debemos, antes que nada, mantener una excelente perfusión. Si nosotros mantenemos una buena perfusión, mantenemos una hidratación y una alimentación adecuada o aportes calóricos adecuados y proteicos en el neonato, y contrastamos con mantener una saturación adecuada, como lo veíamos antes en la recomendación, entre 90 y 95,
evitar en la medida posible la exposición por tiempo prolongado al oxígeno, es decir, que podamos producir hiperoxemia prolongados. Y también aquí un punto importante, que si también mantenemos hipoxemia prolongada, también se van a producir especies reactivas del oxígeno. Por lo tanto, entonces debemos de garantizar una buena perfusión en el organismo de nuestros neonatos y, por otra parte, vigilar la saturación del oxígeno. Entonces vemos que la prevención radica más que nada en la vigilancia y el cuidado que cada uno de nosotros como profesionales del área de la salud y sobre todo de estos de profesionales que estamos a cargo de nuestros neonatos, pues mantengamos y vigilemos la saturación de oxígeno y que utilicemos el oxígeno a conciencia cuando realmente se requiera, siempre tomando en cuenta la patología adyacente en cada uno de nuestros niños que estamos, con los que estamos a cargo, ¿no? Entonces, siguiendo las recomendaciones de estas publicaciones que les acabo de mencionar y que vamos a ver ahorita al final, les dejo ahí las referencias. Más que nada es en el actuar de cada uno de nosotros, ¿no? Mantener la hidratación, mantener el cuidado, mantenerlo bien hidratado y vigilar la saturación de oxígeno de nuestros niños. Bueno, esto ha sido el tema de la prevención de la toxicidad del oxígeno en el neonato y como acabamos de ver y acabamos de concluir, esto radica más que nada en el cuidado y la vigilancia y monitorización que nosotros tengamos. Esto ha sido todo, espero que el tema sea de su agrado y sobre todo también sea de su ayuda. Les muestro los artículos consultados por si alguno quiere en un momento dado consultarlos para que en un momento dado puedan ampliar su conocimiento en este tema tan relevante, importante e interesante. Agradezco su atención. Hasta la próxima.